Muy bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a mantener la sintonía del cielo para que puedas escuchar y comprender el estudio de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Muy buenos días, queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes a través de Radio Adventista, la voz de la verdad. Hoy es lunes 30 de octubre y hoy estudiaremos deuda o gracia. ¿Deuda para quién? ¿O gracia para quién? ¿Cuándo es deuda y cuándo es gracia? Cuando usted hace alguna labor se le cuenta como una deuda que tienen para con usted y hay que pagarle a usted porque usted trabajó, hizo algo para recibir una recompensa. Pero gracia es cuando usted recibe algo por lo que usted no ha hecho nada. Así de que de esa manera es lo que es deuda o gracia. La cuestión que Pablo aborda es mucho más que teológica. Llega al corazón y al alma de la salvación y de nuestra relación con Dios. Como nos dice ahí el versículo 4. Veamos el verso 4. Pero el que obra, no se le cuenta el salario como gracia. O sea que el que obra, el que trabaja, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Así de que, ¿qué es lo que está diciéndole Pablo a ese grupo de hermanos judíos que creían que Abraham había sido justificado por sus obras? ¿Qué les dice en esos versículos? Vamos a ver acerca de ello más dentro de un momento. Dice: si alguien cree que tiene que ganarse la aceptación, o sea, que debe alcanzar un cierto grado de santidad antes de ser justificado y perdonado, entonces es muy natural que fije su vista en sí mismo y contemple sus obras. ¿Quién de nosotros tiene que hacer algo para acercarnos a Dios? Porque muchos de nosotros decimos: cuando deje tal o cual vicio, entonces iré a Cristo, entonces iré a la iglesia. Cuando deje el poder de quien está tratando él de usar, el poder que cree tener él para poder dejar tal o cual carácter, cual vicio, mala costumbre, mal hábito. Entonces creemos que tenemos que hacer algo nosotros. Entonces es una deuda, porque yo estoy obrando. Pero como hemos estudiado, ¿cuánto tenemos que hacer nosotros para recibir el perdón de un pecado? No digamos de todos. ¿Pueden mis obras
¿Limpiarme? No. Ninguna obra que haga puede limpiarme. Todo es por lo que nuestro Señor Jesucristo ya realizó por amor a nosotros. Cuando nosotros pensamos que debo de hacer algo, dice aquí en la lección, la religión puede volverse extremadamente egocéntrica. Y esta es una de las últimas cosas que alguien necesita. Porque si estamos pensando que yo debo de hacer algo para merecer el perdón, estoy tristemente equivocado. En cambio, si alguien vislumbra la gran noticia de que la justificación es un don de Dios totalmente inmerecido, o sea, cuando alguien dice vislumbra la gran noticia de que la justificación, ¿qué es justificación? Es ser perdonados. Es un don de Dios totalmente inmerecido. ¿Cuánto más fácil y natural es que esa persona fije sus ojos en el amor y la misericordia de Dios en vez de sí misma? Si su vista la pone en sí misma, tiene que obrar, tiene que hacer algo. Pero si solamente pone la vista en Jesús, confía en Él, todavía nosotros queremos trabajar para buscar a Dios, para buscar el perdón de Dios, cuando Él nos dice: venid a mí, así como estáis, trabajados, cargados, yo os haré descansar. Venid luego y estemos a cuentas. Él nos dice que vayamos tal cual estamos. No tenemos que hacer cambios nosotros, porque no hay poder en nosotros para cambiar nada. El poder está en Dios. Y dice, en última instancia, ¿quién tiene más probabilidades de reflejar el amor y el carácter de Dios? ¿El que está absorto en sí mismo o el que está absorto en Dios? O sea, aquel que tiene puesta su vista en sí mismo o aquel que pone su vista en Dios. ¿Quién creen que va, como dice aquí, tiene probabilidades de reflejar el amor y el carácter de Dios? Aquel que ha puesto su vista en Dios, aquel que se ha depositado en Dios, aquel que ve que por sí mismo no puede y busca a Dios. Es esa clase de persona la que puede reflejar el amor y el carácter de Dios. Nos dice que leamos capítulo 4, versículo del 6 al 8, y nos dice, pero antes de llegar allí, veamos algo que encontré en un libro, el cual nos dice acerca de la doctrina de la justificación por la fe. Por alguna razón ha caído en desuso en algunos círculos. Parece que en la lucha milenaria entre fe y obras, las obras han ganado la ascendencia, aún dentro de muchas iglesias protestantes. Un teólogo expresó su asombro ante lo irónico de esta realidad. Dice así: los teólogos contemporáneos generalmente tienden a tratar la doctrina de la justificación por la fe
como si fuera algún tipo de dinosaurio teológico, algo que era de gran importancia en su época, pero que ahora ha desaparecido como un asunto de importancia teológica. La ven como algo que sobrevive en forma fósil, incrustada en los documentos y confesiones del siglo XVI, pero sin relevancia contemporánea. Así es como se está mirando hoy la doctrina de la justificación por la fe, porque la gente quiere el perdón de Dios, pero Él tiene que hacer algo. Cuán equivocado está la gente. Elena de White expresó una preocupación similar hace ya 100 años. Hay grandes verdades, largo tiempo ocultas bajo la escoria del error, que han de ser reveladas a la gente. Y dice, muchos que han profesado creer en el mensaje del tercer ángel han perdido de vista la doctrina de la justificación por la fe. Eso está en Primera de Mensajes Selectos, tomo 422. Esto es una ironía, ya que la forma protestante del siglo XVI nació básicamente de la lucha sobre la comprensión de esta doctrina, cuando Lutero comprendió finalmente el significado de la palabra de Pablo: el justo por la fe vivirá. Encontramos también otro pasaje para el estudio del día de hoy que nos dice: los judíos de la época de Jesús habían comenzado a interpretar la fe de Abraham como un tipo de fidelidad que merece una recompensa. Pablo sabía bien esto y escoge deliberadamente Génesis 15:6 para probar precisamente lo contrario. En vez de evitar el discutido pasaje, Pablo necesitaba demostrar que si se interpretaba de forma correcta, este confirmaba su tesis de que Abraham no tenía nada de qué gloriarse, ya que había sido justificado por fe y no por sus buenas acciones. El apóstol comienza su exposición con Romanos capítulo 4, versículo 4 en adelante. En los versículos 4 y 5, que es lo que estamos estudiando, introduce esta discusión. Pero al que trabaja, no se le cuenta el salario como un regalo, sino como deuda. Pero al que no trabaja, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. El tema subyacente en esta compleja explicación de Génesis 15:6 es que el texto del Antiguo Testamento no menciona ninguna obra de Abraham, sino su fe. Si se mencionaran las buenas acciones de Abraham, se le habrían podido contar sencillamente como algo que se le debía por su justicia. Pero ese es el argumento de Pablo. No había obras, por lo tanto, Dios no le debía nada. Por el contrario, en el contexto de Génesis 15:6, la sorprendente fe de Abraham es que una mujer anciana y estéril no solo concebiría, sino que lo convertiría en padre de muchas naciones. Solo podía deberse al don o la gracia de Dios. Esa fe es el don de la gracia de Dios. Le fue entonces, según lo dice Génesis 15:6, contada al patriarca como justicia. En consecuencia, fue justificado por la fe en el don de la gracia de Dios y no por sus obras. Al final de Romanos 4:5, el apóstol ha probado su punto, pero no va a permitir que se quede allí, en caso de que algunos de sus detractores no lo entiendan claramente. Y para confirmar sus aseveraciones, saca a relucir a David. Pero antes de ver lo que dice David, necesitamos examinar lo que quiere decir con el término contado.
se le cuenta. Otra versión, Pablo utiliza este término 10 veces en el capítulo 4, 5 de ellas entre los versículos 3 al 8. Cuando esta palabra es usada en un contexto financiero, significa colocar algo en la cuenta de alguien. Y de hecho, Pablo la utiliza así cuando le dice a Filemón sobre Onésimo: y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Esto está en Filemón 1:18. El uso de la expresión le fue contado por parte del apóstol es claro. Dios no justifica al malvado por sus actos, sino por su fe y su confianza en Él. Su fe, por lo tanto, le es contada o imputada como justicia. El uso que le da la Biblia es precisamente el origen de la frase justicia imputada. Romanos 4, del 1 al 8, es uno de los argumentos más claros que Pablo esgrime sobre cómo la justicia de Cristo es transferida al pecador que acude a Jesús. Esto solo ocurre por medio de la fe en Jesús y no por obras de ninguna índole. En el preciso instante en el que alguien acepta a Jesús a través de la fe, Dios lo reconoce como justo. Ahora sí, pasemos a David. Cuando menos, Pablo está apuntando toda su artillería pesada hacia las objeciones de sus compañeros judíos sobre la justificación por la fe. Si Abraham era la persona más importante de la historia judía, David no estaba muy atrás. Era junto a Abraham y a Moisés probablemente uno de los más reverenciados. En Romanos 4, Pablo menciona a dos de los testigos más importantes con los que podía probar el hecho de que la justificación se obtiene por medio de la fe sin necesidad de las obras. Y es que para los judíos era importante tener dos testigos, ya que Deuteronomio 19:15 menciona claramente que solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Así que Romanos 4 del 6 al 8, Pablo recurre a David para validar el argumento que ya había establecido con el testimonio de Abraham en los versículos del 1 al 5. Y vaya testigo que tiene. Mientras Abraham, aunque tenía sus fallas, era considerado como alguien que era lo suficientemente bueno para merecer la salvación, nadie podía decir lo mismo de David. Todos sabían, incluyendo al propio David, que la única manera de alcanzar la salvación era por la gracia de Dios. Este es un alegato irrefutable en el discurso de Pablo. Ahora, vayamos, ya vimos un poquito de lo que nos dice el pastor George Knight. Lo que acabo de leer fue escrito por el pastor George Knight, concerniente a lo que estamos estudiando. El pecador, dice la lección, debe ir a Cristo con fe, aferrarse de los méritos de Cristo, poner sus pecados sobre aquel que los lleva al trono de la gracia y recibir su perdón. ¿Cuánto hace el pecador? Es solamente ir a Cristo. Nada de lo que él pueda hacer le ayuda. Debido a esto, vino Cristo al mundo. ¿Debido a qué? A que el pecador no tiene nada para poder ser justificado. La única manera es ir a Cristo, porque Él fue el que hizo todo. Porque nosotros no podemos hacer nada
así seamos pastores, así seamos laicos, así seamos los que seamos, o alguien que no va a una iglesia. Todos necesitamos a Cristo. Debido a esto, dice, vino Cristo al mundo. Así se imputa la justicia de Cristo al pecador arrepentido que cree. La condición nada más. ¿Cómo se imputa la justicia de Cristo? Al pecador arrepentido que cree. Eso es lo que necesitamos. Creer en lo que ya el Señor Jesucristo hizo cuando vino del cielo a la tierra y murió en la cruz del Calvario. Y aquel que cree, aquel que viene arrepentido y cree, dice, llega a ser miembro de la familia real. Así es de que si usted ha venido a Cristo con corazón arrepentido y cree en Jesús, entrega su vida a Jesús, Jesús vive en su vida, usted lo manifiesta a través de su vida diaria, obrando, ahora sí, obrando. Entonces, usted llega a ser miembro de la familia real. Pablo luego sigue explicando que la salvación por la fe no es solo para los judíos, sino también para ¿quiénes? Para los gentiles. Como dice, es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión. ¿Quiénes eran los de la circuncisión? Los judíos. Es pues esta bienaventuranza, es pues esta felicidad, esta dicha, solamente para los que han sido circuncidados, o también para los que no han sido circuncidados. ¿Quiénes son los incircuncisos? Los gentiles, los que no han nacido como israelitas. Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia, no dice las obras. Su fe le fue contada. ¿Por qué? Porque él creyó. ¿Cómo pues le fue contada? Y hace otra pregunta: ¿estando en la circuncisión o en la incircuncisión? ¿Cuándo es que le fue contada la fe como justicia? ¿Cuándo es que Abraham fue justificado? ¿Cuando él ya estaba circuncidado o antes de ser circuncidado? No dice, no en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Abraham no estaba circuncidado. ¿Cuándo? Le fue imputada la justicia de Cristo. Y dice, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Imagínese usted a Pablo hablándole a este grupo de judíos que estaban diciendo que era indispensable la circuncisión para poder ser parte del pueblo de Dios, que si no eran circuncidados no podían ser salvos. Ahora Pablo les está diciendo lo contrario, y se lo está mostrando a través de las escrituras del Antiguo Testamento. Y está el grupo de los gentiles, gozosos, escuchando esas verdades comprobadas por la palabra de Dios. ¿Cómo creen que se sentían estos gentiles? Felices, gozosos,
Sigue diciéndonos. De hecho, dice, Abraham no era judío. Tenía, dice, una ascendencia pagana. La distinción gentiles, judíos, no existía en esa época. ¿Cuándo es que vinieron los judíos? Después de la descendencia de los hijos de Jacob. De los hijos de Jacob vienen ya judíos de Judá. Cuando Abraham fue justificado, ni siquiera estaba circuncidado. Por lo tanto, Abraham llegó a ser el padre tanto de los incircuncisos como de los circuncisos. ¿Qué nos dice eso? Dios no hace acepción. Dice ahí, igual que un gran ejemplo que Pablo pudo usar para presentar su opinión sobre la universalidad de la salvación, la muerte de Cristo fue para todos, independientemente de la raza o la nacionalidad, deuda o gracia. ¿Recibo la justificación como una deuda o como una gracia? ¿Qué he hecho para recibir la justificación? ¿Qué obras he hecho? Ninguna. Así es de que, ¿es deuda o es gracia? Es gracia. Porque como vemos, no hemos hecho absolutamente nada para merecerla. Mire lo que nos dice el Espíritu de Profecía. Para hoy lunes 30 de octubre, deuda o gracia. No era suficiente que los discípulos de Jesús fuesen instruidos en cuanto a la naturaleza de su reino. Lo que necesitaban era un cambio de corazón, que los pusiese en armonía con sus principios. Llamando a un niñito, así, Jesús lo puso en medio de ellos, y luego, rodeándole tiernamente con sus brazos, dijo: de cierto os digo, que si no volvéis y fueseis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. La sencillez, el olvido de sí mismo y el amor confiado del niñito son los atributos que el cielo aprecia. Son las características de la verdadera grandeza. Jesús volvió a explicar a sus discípulos que su reino no se caracteriza por la dignidad y ostentación terrenales. A los pies de Jesús se olvidan todas esas distinciones. Se ve a los ricos y a los pobres, a los sabios y a los ignorantes, sin pensamiento alguno de casta ni de preeminencia mundanal. Todos se encuentran allí como almas compradas por la sangre de Jesús, y todos por igual dependen de aquel que los redimió para Dios. Deseado de todas las gentes, página 404. Solamente por la fe en el nombre de Cristo puede ser salvo el pecador. La fe en Cristo no es obra de la naturaleza, sino la obra de Dios en las mentes humanas, realizada en la misma alma por el Espíritu Santo, que revela a Cristo como Cristo revela al Padre. La fe es la sustancia de las cosas que se esperan, la evidencia de las cosas que no se ven. Con su poder justificador y santificador, está por encima de lo que los hombres llaman ciencia. Es la ciencia de las realidades eternas. La ciencia humana a menudo es engañosa, pero esta ciencia celestial nunca induce a engaño. Es tan simple que un niño puede entenderla, y sin embargo, los hombres más sabios no pueden explicarla. Es inexplicable e inconmensurable,
más allá de toda expresión humana. Cuán inefable el amor que el Salvador ha manifestado hacia los hijos de los hombres. No solo quita la mancha del pecado, sino que limpia, purifica el alma y lo reviste con el manto de su propia justicia, que es sin mancha, tejido en los telares del cielo. No solo quita la maldición del pecado, además lo atrae a la unidad consigo mismo y refleja sobre él los brillantes rayos de su justicia. Es recibido por el universo celestial, aceptado en el amado Hijo de Dios. Cuánta gloria puede el hombre caído, por medio del arrepentimiento y la fe, traer de nuevo a Dios. Esto se encuentra en los lugares celestiales, página 53. Y al final de la lección, allí de su lección, nos dice: en vista de la universalidad de la cruz y de lo que ésta nos muestra sobre el valor de cada ser humano, ¿por qué el prejuicio racial, étnico o nacional es algo tan horrible? ¿De qué forma podemos aprender a reconocer la existencia de prejuicios en nosotros? Y por la gracia de Dios eliminarlos de nuestra mente. ¿Será que como cristianos todavía tenemos prejuicios? Muchas veces sí los tenemos. Pero, ¿de dónde vienen los prejuicios? ¿Quién es el que alimenta esos prejuicios? Es el enemigo de Dios a través del yo. En los cristianos debemos de vernos como hermanos, sin importar el color, la raza o la condición social, o la sabiduría que tengamos. Delante de Dios, todos somos iguales. Con la ayuda de Dios, que se nos quiten todos esos prejuicios que no nos unen, en vez de eso, nos mantienen desunidos. Y no podemos de esa manera reflejar el carácter de nuestro Creador y Salvador Jesucristo. ¿Es deuda o es gracia? ¿Se le debe algo a usted por algo que ha hecho? ¿O no ha hecho nada para que usted pueda recibir la gracia, la justificación de Cristo, para ser ahora parte del reino de Dios? ¿Qué responde? Bien, que el Señor le bendiga, que tenga un feliz día. Bendiciones. Amén. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de Lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. Y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.